La solidaridad mecánica es aquella que nos une por nuestras semejanzas, mientras que la solidaridad orgánica nos une por nuestras diferencias y nuestra complementariedad. Durkheim, 1987, y la necesidad de los puentes controlados en la cohesión social. Émile Durkheim fue uno de los sociólogos más importantes del siglo XIX. Él desarrolló numerosos temas, entre ellos la cohesión social. Él le daba mucha importancia a la misma, pues la veía como uno de los factores clave para que la sociedad mantuviera un orden moral y no se desmoronara. Hoy en día, con la coyuntura actual, se han planteado muchas preguntas sobre la inmigración y sus posibles repercusiones. Situaciones como las de las fronteras Colombia-Venezuela, Estados Unidos-México o África-Europa son críticas. La gran cantidad de migrantes han traído una ola de racismos y de cuestionables decisiones gubernamentales. Teniendo en cuenta la mentalidad de Durkheim y de sus textos presentados, es factible darnos una idea de lo que él podría pensar y demostrar por qué Durkheim tomaría un punto medio entre la necesidad de puentes y muros en las fronteras. Durkheim apoyaría tener regulación en las entradas fronterizas, ya que esto posibilita la diversidad cultural amplia y evita que la excesiva inmigración convirtiera a la sociedad en una totalmente heterogénea. La solidaridad orgánica se da sobre todo en sociedades grandes con una conciencia individual. En estas sociedades se privilegia la alta división del trabajo y complementariedad del mismo. La creación de puentes favorecería este tipo de solidaridad, pues agregaría una mayor diversidad y diferencia cultural a la sociedad en cuestión. Ahora, estos puentes creados mejorarían la cohesión social después de un tiempo, pues incluso disminuiría el racismo y la xenofobia. Aún así, está claro que la discriminación no bajaría inmediatamente, sino que al contrario subiría en un principio. Sin embargo, transcurrido un tiempo, la misma disminuiría debajo de los niveles iniciales. Ejemplos de esto es la creación del muro de Estados Unidos y México, que dan testimonios acerca de esto. Durkheim no consideraría que los puentes deben ser ilimitados y permanentes. Él buscaría regular la inmigración, pues temería que se viera afectada la solidaridad mecánica, que esta es aquella en donde los individuos se apoyan y se toleran por sus semejanzas, como comentó en 1987. Este tipo de solidaridad se da sobre todo en las sociedades pequeñas con una conciencia colectiva donde no se suele dividir el trabajo y se busca autonomía con el mismo. El exceso de inmigrantes podría llevar a tener una sociedad muy heterogénea y con exceso de individualismo. Esto preocupa de sobremanera a Durkheim, puesto que él ve clave el tener una sociedad moralmente unida para evitar su posterior declive. Todos estos factores nos indican que Durkheim buscaría regular estos puentes para evitar una posterior declive en la sociedad misma. Se podrían contraargumentar estos dos argumentos propuestos previamente. En primer lugar, parece ser que la opción más fácil es la de no dejar entrar inmigrantes y cohesionarnos para hacer una sociedad mecánica. Este contraargumento no es variable por dos razones. En primer lugar, es muy difícil evitar la inmigración, puesto que la mayoría de fronteras son supremamente largas y custodiar de la totalidad de las mismas es casi imposible. Varios artículos respaldan esta afirmación, entre ellos destacan el Washington Post y su artículo Trans World Fund Fix Anything, y el periódico Warren y su artículo Trans World One Solve a National Emergency. Ambos artículos hablan sobre la imposibilidad de cerrar y custodiar totalmente las fronteras entre Estados Unidos y México. En segundo lugar, el restringir la inmigración en un país solo genera más polarización. Un ejemplo claro de esto es el panorama político estadounidense, donde vemos un país totalmente dividido bajo las duras políticas inmigratorias. Sin embargo, estos son ya análisis coyunturales desviados de la pregunta. Lo más importante a resaltar de este contraargumento es que es inviable restringir totalmente el acceso a los inmigrantes, ya que existen soluciones alternas para regular la entrada de estos a los países, como por ejemplo, entre las fronteras de Estados Unidos, México o Guatemala, Belice, México. Pues la entrada de inmigrantes a países con mayores oportunidades económicas que sus lugares de origen puede ser compleja. Esto es el exceso o la carencia de los mismos puede traer problemas a la cohesión de una sociedad.
Para Durkheim, la solución de este problema sería el acceso regulado de los inmigrantes a los países con mayores oportunidades económicas. Esto se podría lograr de diferente manera con el apoyo de una comunidad internacional.